Saludos, mi nombre es María Inés de Jesús, soy profesora de UPR Calley y también mentora de Neuroboricuas UPR Calley. En esta corta videoconferencia estaremos hablando de los diferentes tipos de células del sistema nervioso. También daremos una breve introducción a lo que es neurofisiología celular. La meta de este video es que comparemos en términos estructurales y funcionales los diferentes tipos de neuronas y los diferentes tipos de glías o células de soporte. Como usted bien sabe, el tejido nervioso está compuesto tanto de neuronas como de células glías. También le conocemos como células de soporte. Si miramos en términos numéricos, el número de células de soporte supera por mucho lo que son las neuronas. Así que estas tienen un rol bien importante en el funcionamiento de lo que es la neurona. Importante que sepamos todos que existen diferentes tipos de células gliales o células de soporte. Algunas de las células gliales las podemos identificar únicamente en el sistema nervioso central, mientras que otras son exclusivas del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, células ependimales, oligodendrocitos, las microglías y los astrocitos son células que únicamente se identifican en lo que es el sistema nervioso central, mientras que células satélites y las células Schwann las identificamos en el sistema nervioso periférico. Estaré hablando brevemente de cada uno de estos tipos de células de soporte, enfatizando principalmente en aquellas características y aspectos funcionales más sobresalientes para cada tipo. Las células ependimales, como ya vimos, son células del sistema nervioso central. Tienen un rol bien importante la célula ependimal, ya que ésta forma una especie de tejido epitelial. Aquí podemos ver una representación de ese tejido. ¿Qué quiere decir esto? Estas se organizan formando una capa sencilla de células y las vamos a encontrar cubriendo espacios internos que se nombran como ventrículos. Los ventrículos son espacios internos a lo que es la estructura del encéfalo. Y dentro de estos ventrículos vamos a encontrar un fluido que se le nombra como el fluido cerebroespinal. Pues las células ependimales están directamente relacionadas a la generación y al movimiento de este fluido cerebroespinal. El fluido cerebroespinal baña todo el sistema nervioso central, tanto por dentro como por fuera. Esto permite que el fluido cerebroespinal pueda distribuir sustancias en el sistema nervioso central y también pueda servir como un sistema de amortiguación. De esta manera protege y ayuda a proteger lo que es el tejido neural. De manera que las células ependimales están directamente relacionadas con esta función del fluido cerebroespinal por ser la célula que genera ese fluido cerebroespinal cuando está asociada a vasos sanguíneos. También ayuda a mantener ese flujo de ese fluido cerebroespinal al estar en lo que es este sistema de cavidades o espacio interno que le decimos sistema ventricular. Cuando ocurre una sobreproducción de fluido cerebroespinal o una obstrucción en el flujo de este fluido cerebroespinal, puede ocurrir lo que llamamos hidrocefalia. Así que en esta figura estamos viendo, ¿verdad?, que el sistema ventricular se ve más ensanchado y es así porque hay alguna especie, ¿verdad?, de alteración en la producción o flujo de fluido cerebroespinal. Y, ¿verdad?, esto trae consigo cambios en la presión que experimenta el tejido neural. Compare eso con el sistema ventricular normal o típico de una persona que no tiene problemas para producir o para ese fluido normal del fluido cerebroespinal. Así que esto está directamente asociado, ¿verdad?, de una forma u otra con las células ependimales, que son las responsables de generar el fluido cerebroespinal y de mover el mismo. Los astrocitos
son de las células gliales más abundantes. Tienen múltiples funciones muy importantes para el funcionamiento neuronal y hablaremos de ellas un poco más adelante. Pero aquí le traigo una que llama mucho mi atención, ya que los astrocitos son responsables de producir la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una asociación que se da entre procesos de los astrocitos y los capilares que están en nuestro sistema nervioso central. Como pueden ver, esto es un capilar general. Tenemos las células que forman la pared del capilar y eso genera una luz o un lumen, un espacio por donde viaja la sangre. Sin embargo, en el caso de los capilares del sistema nervioso central, noten que están cubiertos en la área externa también por procesos de los astrocitos. De esta manera se establece la llamada barrera hematoencefálica, lo cual, ¿verdad? Con ese nombre de barrera, lo que indica es que hay sustancias en la sangre que no van a poder tener acceso al tejido neural gracias a esta interacción que tienen los astrocitos con los vasos sanguíneos. De esta manera, la barrera hematoencefálica puede hasta cierto punto proteger al tejido neural. Las microglías. Aquí tenemos, ¿verdad?, una inmunohistoquímica para las microglías. Las microglías son células fagocíticas, o sea, llevan a cabo fagocitosis. Así que son una especie de macrófago fijo, ya que, ¿verdad?, residen en el sistema nervioso central y no pueden, ¿verdad?, moverse de él. Así que ahí están para protegernos de cualquier patógeno que pueda atacar nuestro sistema y también llevan a cabo fagocitosis de aquellas células o remanentes celulares que ya se están degradando. Células que producen mielina. Pues tenemos dos tipos de células que producen mielina. La identificación de estas pues va a depender de si estamos hablando de un tejido que es del sistema nervioso central o si es un tejido del sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, en este tejido podemos identificar lo que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos pues tienen este rol de cubrir porciones de axones para proveerle mielina. En el caso del sistema nervioso periférico, las células responsables de dicha función lo son las células Schwann. De manera similar, cubre porciones de axón para darle, ¿verdad?, una cubierta de mielina. Esto facilita lo que es la propagación de corriente. De esta manera aumenta la velocidad de conducción de los potenciales de acción. Enfermedades que afectan la producción de mielina o particularmente estas células tiene como consecuencia de que la velocidad en la cual se propagan los potenciales eléctricos en dichos axones que han perdido o que están perdiendo su cubierta de mielina, pues va a ser más lenta. Al ser más lenta, la funcionalidad o el objetivo, ¿verdad?, que tenía ese mensaje eléctrico, pues se puede ver afectado y, ¿verdad?, de manera evidente podemos ver cambios incluso en la fuerza de contracción y en la habilidad que tiene esa persona para contraer sus músculos esqueletales. Relacionado a la pérdida de mielina existe, ¿verdad?, identificada la enfermedad de esclerosis múltiples. Así que ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo se ven manifestadas las consecuencias de que se vaya perdiendo progresivamente la capacidad de poder proveer mielina a los axones, afectando así la velocidad de propagación de los potenciales eléctricos. Otro tipo de célula glial lo son las células satélites. Las células satélites, como ven ilustrada en esta figura, rodean lo que es el cuerpo de neuronas que están en el sistema nervioso periférico. Similar a lo que hace también los astrocitos, las células satélites, al estar rodeando el cuerpo celular de estas neuronas, regulan el ambiente
que rodea a la neurona. Así que son responsables también de lo que es la concentración de sustancias químicas en el fluido extracelular en el entorno de esa neurona. Como pueden observar en esta figura, al ser esta una representación de células del sistema nervioso periférico, note que el axón de estas células está cubierto por células gliales llamadas células Schwann. Como vimos, la célula Schwann provee mielina, pero en el sistema nervioso periférico. De la misma forma que existen diferentes tipos de células de soporte, existen diferentes tipos de neuronas, como quizás usted sabe. Las más comunes son las multipolares, sin embargo no son las únicas. Las multipolares son células que son motoras, pero también tenemos células que son sensoriales, o sea, llevan información aferente o sensorial. Y aquí tenemos un ejemplo de una representación de una que es pseudo unipolar. También estas células les podemos llamar unipolares, por la razón de que tienen un axón en el cual usted va a tener un terminal que funciona como dendrita y otro que funciona como terminal sináptico, y el cuerpo se encuentra desplazado. Otro tipo de célula sensorial o aferente, pero con menor cantidad o representación en el sistema nervioso, lo son las células bipolares. El cuerpo está céntricamente ubicado y esta tiene una extensión apical que se le llama la dendrita apical, y de estas se ramifican las dendritas, y en el lado opuesto tiene entonces su axón con los terminales del axón. Estas células son, ¿verdad?, bien importantes para el funcionamiento de órganos sensoriales, como lo es el ojo, ¿verdad?, específicamente en el área de la retina, como lo es también el área del epitelio auditivo y del epitelio olfatorio. Las neuronas, como ya sabemos, requieren de las células gliales para poder llevar a cabo su función y se diferencian de las células gliales principalmente en el hecho de que ellas exhiben excitabilidad. Las neuronas, al igual que otras células, tienen un potencial transmembranal en el cual, ¿verdad?, hay un valor de voltaje negativo. Y es lo que estamos viendo en esta figura, ¿verdad? Aquí tenemos una neurona representada y si nosotros medimos cuál es el potencial transmembranal a través de su membrana, nos va a dar que es un valor negativo. Están polarizadas. Ahora, ¿qué las hace excitables? Lo que las hace excitables es la expresión de ciertas proteínas en su membrana que responden a cambios en voltaje. Al responder a cambios en voltaje, estas proteínas se abren y permiten el flujo particular de ciertos iones. ¿Qué hace que esos cambios en voltaje se den? Pues diferentes estímulos que pueden ser químicos como otros neurotransmisores, pueden ser mecánicos, de manera tal que estos alteren la permeabilidad de la membrana dejando mover partículas con carga o iones, ¿verdad?, como les conocemos, y esto genera a su vez cambios en el potencial transmembranal. En este ejemplo podemos ver que ha ocurrido algún tipo de estimulación, probablemente es química, un neurotransmisor que abre canales que permiten la entrada de iones positivos, van a hacer que la membrana se torne cada vez más positiva, o sea, se despolarice. Si el estímulo lo que hace es abrir canales que permiten la fuga de partículas con carga positiva, pues el efecto es inverso. Ahora se torna más negativo el interior de la célula. También esto pudiera ser generado porque los canales que se abren dejan entrar a iones con carga negativa. ¿Okay? Esa es otra posibilidad. De manera que este tipo de cambio en la permeabilidad de la membrana lo que hace es polarizarla o hasta hiperpolarizarla. Ahora bien, si lo que ocurren son despolarizaciones y estas despolarizaciones llegan a un valor de voltaje, vamos a tener que la célula puede activar estas proteínas que expresan que son sensitivas a cambio en voltaje. Algunas de ellas, ¿verdad?, permiten el paso del ion sodio. Cuando llega ese voltaje que permite la activación de esos canales, ahora vamos a tener la fase despolarizante del potencial de acción.
¿ok? Seguido de ese movimiento o en consecuencia de ese movimiento de sodio, también vamos a tener cambios en voltaje. ¿Okay? Y ese voltaje ahora aún más positivo va a ser que esos canales se cierren y ya sodio no entre, pero que se abran de potasio. Y esto va a permitir así la salida de potasio y la fase repolarizante del potencial de acción. ¿Okay? Y aquí lo que hemos visto, ¿verdad? De manera bien sencilla y explicada, es un potencial de acción. Y eso es lo que hace característico a las neuronas, que puedan manifestar, ¿verdad? En respuesta a cambios en su potencial transmembranal, potenciales eléctricos o lo que conocemos como potenciales de acción. Ahora, para que esto ocurra de manera apropiada, pues vemos que las células gliales, ya sea porque proveen mielina o porque, como aquí podemos observar, tenemos astrocitos y células también satélites hacen algo similar, están regulando el entorno de la célula. En el caso particular de los astrocitos, que son células del sistema nervioso central, estas tienen una gran responsabilidad. Aparte de establecer la barrera hematoencefálica, también regulan la concentración de sustancias químicas que pudieran estar rodeando a nuestras neuronas, particularmente la cantidad de glutamato que rodea a las neuronas. De esta manera regula la excitabilidad de las neuronas y limita el efecto también de estas sustancias que son excitatorias sobre lo que son las poblaciones celulares. Destacar que en ausencia de los astrocitos o un mal funcionamiento de los astrocitos puede traer consigo de que el glutamato esté estimulando por más tiempo las neuronas y esto resulta ser neurotóxico para las neuronas, así que pudiera incluso inducir muerte celular de las neuronas. Así de importantes son las neuroglías para el funcionamiento de las neuronas. Resumiendo, importante destacar, ¿verdad?, que en el sistema nervioso central existen 4 diferentes tipos de células gliales, mientras que en el sistema nervioso periférico existen 2. Estas tienen unos roles particulares, tienen unas apariencias, ¿verdad?, morfológicas diferentes, pero bien importante, su función es esencial para el funcionamiento adecuado de lo que son las neuronas. Las neuronas, como hemos visto, existen diferentes tipos, en términos estructurales son diferentes y claro, en términos funcionales de igual forma. Su característica ¿verdad?, similar entre ellas es que son excitables y pueden entonces generar señales eléctricas y propagar las mismas. Así que con esto finalizamos esta corta videoconferencia. Mi nombre es María Inés de Jesús y desde el capítulo de UPR Calle de Neuroboricuas pues le mandamos un caluroso saludo.